se estará dialogando acerca de la cultura bioética en el ámbito de una sociedad digitalizada. Iniciando con la pregunta, ¿cómo queremos que sea una sociedad digitalizada para América Latina? Que sea definida por nosotros mismos, no permitiendo que sea impuesta. Podríamos utilizar como referente el pensamiento del Dr. Volney, quien nos dice que ya era hora de que la región empezara a mirar sus conflictos con sus propios ojos y pensar los problemas locales a partir de sus propios cerebros. Para nosotros es un honor tener esta tarde con nosotros al doctor Volney Garrafa, quien estará abordando estas temáticas desde la colonización de las tecnologías, humanización o deshumanización. Realizaré una breve descripción de su currículum. El doctor Volney Garrafa es profesor titular y coordinador de la Cátedra UNESCO en el programa de posgrado en bioética. Es director del Centro Internacional de Bioética y Humanidades en la Universidad de Brasilia, Brasil. Es cofundador y fue el primer presidente de la Red Bioética UNESCO. Actualmente es director de Asuntos Internacionales. Es director de la revista Red Bioética UNESCO y editor de la revista Brasileira de la Bioética. Ha sido profesor durante el 4º Congreso del Instituto de Investigaciones en Bioética en el 2018, donde tuvimos el honor de que nos acompañara en esta ciudad de Monterrey, Nuevo León, México. Adelante, doctor Volney Garrafa. Buenas tardes, amigos de Monterrey, del Instituto de Investigaciones en Bioética, Estado de Nuevo León, mi querida amiga Marta Marcela Rodríguez, Alanis y todos los compañeros ahí de Monterrey. Es un placer muy grande regresar a una actividad con ustedes. Estoy siempre a la disposición. Y el tema de hoy es un tema muy desafiante, de muchos desafíos, ¿no? La colonización de las tecnologías, humanización o deshumanización. Yo no voy a hablar de tecnologías necesariamente digitales, voy a hablar de tecnologías de una manera general, de una manera amplia, pero creo que eso es posible de que se traslada a los temas, al tema de interés a todos. Y después, en el final, voy a estar a disposición. Entonces, el tema es la colonización de las tecnologías, humanización o deshumanización, ¿no? Entonces, pongo una cosita más ahí, entre la libertad y los límites. Voy a defender la idea central que la búsqueda del conocimiento, que es la ciencia, debe ser libre, pero la aplicación del conocimiento, que es resultado de las investigaciones, o sea, la tecnología es la aplicación de lo que viene de la ciencia. La tecnología, esa tiene que tener límites, ¿no? Y esa es una idea central de un gran filósofo, Hans Jonas, que fue uno de los iniciadores de la bioética. Trabajó en el inicio, ya estaba grande y se murió un poquito después en el instituto de New York de bioética. Entonces, vamos adelante. El tema central de la conferencia es muy desafiante y exige algunas preguntas preliminares. Voy a poner 6 preguntas para que los estudiantes puedan pensar un poco. ¿Está ocurriendo en este momento colonización de las tecnologías de una manera general y de las digitales más que todo? Segundo, voy a introducir para ustedes una otra expresión en sustitución o en conjunto con colonización, que es colonialidad. ¿Cuál es el término más adecuado? Vamos a estudiar un poco del transcurso de esta presentación lo que significa colonialidad. Tercero, el uso suelto, liberalizado de las tecnologías. Una pregunta, ¿humaniza o deshumaniza las personas, la sociedad, las comunidades? Cuarta pregunta, el uso controlado, bajo control de las tecnologías por otro lado. Naturalmente un control ético, ¿no? Puede cambiar la relación humanización-deshumanización. Disculpen que ahí faltó una H en la deshumanización. Y disculpen cualquier error de palabras, porque mi español llega hasta un determinado límite. Eso yo lo preparé ayer y hoy. Quinta pregunta. ¿El mundo actual, de un modo general, es humanizado o deshumanizado?
Y esa humanización o deshumanización depende del uso y o del abuso de las nuevas tecnologías. Es posible un diálogo entre humanización y economía de mercado, el capitalismo. Es posible. La economía de mercado posibilita un mundo humano donde las personas tienen acceso a los beneficios del desarrollo científico y tecnológico. Sexta y última, la aplicación práctica de la ciencia por medio del uso de las nuevas tecnologías. ¿Tiene que ser libre o necesita ser controlada? Estas son las preguntas que yo pongo así para los estudiantes pensarem un poco. Y me gustaría de poner un punto más. Las vacunas, en este momento de la epidemia de COVID-19 que tenemos. Ustedes están se dando cuenta que algunos países compraron 5, 6, 8 veces más vacunas do que la necesidad. Y otros están necesitando tremendamente. Paraguay, por ejemplo, que es un país aquí de América del Sur, muy cerca de Brasil, poquísimas personas han tenido acceso. ¿Quiénes tienen acceso? Personas ricas que salieron a otros países o que lograron comprar de alguna manera. Colombia esta semana empezó a liberar el mercado de vacunas, o sea, las personas pagan para ser vacunadas en algunos lugares, que es un tema muy complicado en este momento. Entonces vean que las técnicas, o sea, las tecnologías, la vacuna es una tecnología. La investigación por el virus permitió que la vacuna, esta nueva tecnología, ahora logre controlar esta pandemia en todo el mundo, ¿no? Pero la pregunta es, ¿cómo están los países más pobres? Yo hablaba con la doctora Marcela un poquito antes de empezarmos. América Latina tiene hoy de 7 a 8% de la población mundial y cerca de 30% de las muertes ocurrieron aquí en nuestra región, en nuestro continente latinoamericano y caribeño, que realmente es lamentable. Esta diapositiva muestra las 3 categorías teóricas relacionadas con el tema de nuestra exposición que yo voy a trabajar aquí para ustedes. El primero es colonización y colonialidad. El segundo es imperialismo moral. Este tema yo abordé en el 2018, cuando estuve ahí, tuve el placer y el honor de estar en Monterrey, en el Instituto de Investigaciones Bioéticas. Y el tercero es ciencia y tecnología. Limitar o controlar sus usos, para controlar sus abusos y su mala distribución. Empezamos entonces con colonialismo, colonialidad y lo que tenemos hoy día en el momento que el mundo, el planeta se llama de moderno, la modernidad o la contemporaneidad. Colonialidad es una estructura de dominación o patrón de poder que permanece enraizado en las sociedades de los países periféricos, como son los de América Latina. Los países ricos llamamos de países centrales, mismo con el término de las relaciones coloniales tradicionales, ¿no? La relación tradicional colonial de México era con Madrid, con España, la de Brasil con Portugal, con Lisboa, ¿no? Terminó el colonialismo, no existe más la tierra madre España para ustedes, pero sigue el colonialismo, ahora con una nueva denominación que surgió aquí de América Latina de un movimiento de filósofos y cientistas sociales de la región, llamada de colonialidad. ¿Por qué? Porque la situación se mantiene la misma, mucho tiempo después de terminada la experiencia colonial de 1 o 2 siglos atrás. La colonialidad, y esta es una frase de Aníbal Quijano, un eminente filósofo peruano, que fue la persona que empezó, que creó esta expresión colonialidad, él falleció ya con 81 años, desafortunadamente el año pasado, año retrasado. La colonialidad, según Quijano, trasciende la experiencia colonial, está más allá de la experiencia colonial, especialmente en cuestiones de saber y de poder. Saber significa la propiedad y dominio de las nuevas tecnologías. O sea, si tú dominas las nuevas tecnologías, tú naturalmente tienes más poder, ¿no? Y este poder es político y económico, básicamente, sociopolítico y económico. La colonialidad, funciona por medio de la naturalización de determinados patrones de relaciones de poder y la naturalización de jerarquías, sean jerarquías raciales, unas razas sobre otras,
culturales, unas culturas sobre otras, territoriales, de género y epistémicas. Y en un momento por el cual el mundo pasa por tantas jerarquías, ¿no? Tantos problemas culturales, territoriales, de género, ¿no? Respeto por las mujeres más que todo, y de epistemología, y raciales, ¿no? Es importante entonces tratar de este tipo de temática con esta línea, con esta mirada. La articulación de estos niveles terminó por crear una determinada jerarquía entre lo que es local, lo que está allí en el local, y lo que es global, lo que está más allá de todo el mundo. En la medida que el local es el particular, el local es lo que necesita de ser desarrollado para llegar después a la hegemonía del global. Tiene que crecer para después entonces ser considerado global. Y todo eso se relaciona con la realidad donde cada uno de nosotros vivimos, con la humanización o deshumanización de cada uno de estos locales. En ese sentido, la modernidad es vista como la construcción de una nueva imagen del mundo, un mundo moderno, ordenado, racional, donde la razón es que prevalece, previsible, inconstante y ilimitado progreso. Es un mundo ideal, parece, este mundo de la modernidad. Y nosotros sabemos que no es así. Es moderno para algunos, pero es muy retrasado para muchos. Esta imagen del mundo moderno es llamada para los estudios sobre la colonialidad de modo eurocentrado de interpretación. ¿Por qué eurocentrado? Por tener en Europa y en sus proyecciones en los Estados Unidos el eje de comprensión del proceso moderno y tecnológico. No solamente en Europa y Estados Unidos, pero en todo el mundo. O sea, de ahí sale esta imagen de modernidad para todo el mundo, ¿no? Y en función de esta imagen, todo lo que es moderno, todo lo que no es moderno, por lo tanto, no es civilizado. Lo que no es moderno es atravesado por la marca de la barbarie, de la marginación y de la inferioridad. Lo que no es moderno es inferior, es de segunda categoría. El local, entonces, es considerado en este contexto algo menor, marginal, subalterno, hasta bárbaro en algunas veces. A seguir, por favor. El local en general, entonces, es el lugar donde el desarrollo tecnológico más avanzado no llega, todavía no llega, sea digital, sea vacunas, sea medicinas nuevas, etc. Transporte, vivienda, alimentación, educación. El local, por lo tanto, es desubicado del centro. El local es interpretado como algo ligado al retrógrado, ¿no? Con lo que necesita ser educado, necesita ser mejorado, ¿no? Ser desarrollado para alcanzar entonces, después de se desarrollar, este ideal global. Algunos países radicalizan en la tecnificación, mucha técnica en algunos países, sin programación previa, sin organización espacial de todo esto. Y la pregunta que emerge en estas situaciones es si la llegada de las nuevas tecnologías realmente mejora las vidas de las personas y humaniza estos lugares, por lo menos la mayoría de las personas. Entonces, son preguntas incómodas que tenemos que hacerlas. Así, entonces, una de las características de la colonialidad, entonces, es pensar la estructuración de lo real en función de jerarquías, donde aquel menos desarrollado debe estar no solamente bajo la tutela colonial o colonialidad, esa es la colonialidad. Estamos hablando de colonialidad. Ese es el concepto de colonialidad, donde este menos desarrollado está bajo la tutela de los más desarrollados. Pero el propio desarrollo está ligado a tal tutela. O sea, el desarrollo depende de esa jerarquización. O sea, hay que tener gentes bien pobres, de bajo nivel, bajos ingresos, para que la sociedad pueda avanzar, ¿no? Las formas de vida diferentes de países centrales y países periféricos no solamente suponen una diferencia de nivel de desarrollo y de acceso a los bienes tecnológicos, pero también una gradación de valores de las vidas de esas personas. Y eso llamamos colonialidad de la misma vida de cada uno. Esta sería una variante que llamamos de la colonialidad de la vida, entonces, que es exactamente ese proceso
de crear una ontología de la vida que autorice a algunos a pensar que algunas vidas son más importantes do que otras, bajo el punto de vista político-social, creando así una jerarquía y una justificación para dominación, explotación y sumisión, bajo el pretexto de ser este un camino para el desarrollo futuro de la vida menos desarrollada. Entonces, esta es la idea de colonialidad que quería dejar con ustedes. Y ustedes pueden poner esto en la internet y van a encontrar mucha cosa ya escrita, ¿no? Nosotros ya tuvimos más de media docena de tesis de doctorado y disertaciones de maestría aquí en nuestro programa, trabajando el tema de la colonialidad, de la vida, la colonialidad del saber y la colonialidad del poder. E segundo tema, ustedes podrão estar assim preocupados ou pensando por que essa palavra imperialismo moral em bioética. Pois bem, amigos, não se quedem preocupados e não se quedem assustados. A palavra imperialismo moral e colonialismo moral desafortunadamente empiezan a ser comunes en la bioética. Empiezan, ¿no? Ya de unos 15, 20 años para acá, ¿no? Hay mucha bibliografía en ese sentido, ustedes pueden revisar la internet. Entonces, por eso estamos utilizando esta expresión, ¿no? Aquí en nuestro programa de posgrado en bioética de la Universidad de Brasilia, trabajamos con una línea de investigación. El tema de fondo es de nosotros es la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO. La Declaración de la UNESCO, homologada en 2005 en París por 191 países y que tiene 28 artículos, siendo 15 de ellos principios, ¿no? Y esta declaración, con estos 15 principios, es que fundamenta todo nuestro programa de posgrado aquí de la Universidad de Brasilia. Entonces, esta declaración realmente cambió la agenda bioética internacional del siglo XXI, ¿no? O sea, la agenda bioética internacional se amplió de la temática biomédica biotecnológica, que el principialismo bioético de Bishop Childress, ¿no? El Instituto Kennedy, estadounidense básicamente, trabajó mucho, ¿no? Entonces, la bioética que defiende la Declaración de la UNESCO va más allá de estos temas biomédicos y biotecnológicos. Incorpora también temas sanitarios, temas sociales y temas ambientales. Sanitario, derecho à saúde, direito ao acesso a medicamentos, direito ao acesso a vacunas, né? Temas sociais, igualdade, equidade, etc. ¿no? Y el tema ambiental es un tema que hoy es irremediable. Tenemos que preocuparnos con nuestro planeta porque los recursos naturales son finitos. El agua se termina un día. Y es imposible que un país rico, por ejemplo, gaste 18, 20 veces más agua por habitante do que un país pobre. La agua no es no tiene dueños, la agua es un bien que está en la naturaleza, está abajo de la tierra de los países o arriba de la tierra. Entonces, esta es la declaración. Y para hablarmos de imperialismo moral y bioética, vamos a utilizar los referenciales de esta declaración. En esta línea de ideas, por ejemplo, estudios clínicos, ensaios clínicos en países pobres y en vías de desarrollo pasan a ser referidos muchas veces en la bibliografía bioética con la utilización de expresiones como bioethics colonialism o moral imperialism, como yo hablé, por ser conducidos exclusivamente por la lógica del mercado, ¿no? Entonces, es una visión crítica que emana, que surge de adentro de la propia bioética. En teoría política, ¿qué significa imperialismo? Es del imperio, es imperial, ¿no? Llega del emperador. Es la expansión en general violenta por parte de los estados, eso en teoría política, ciencia política, del diccionario de ciencia política de Norberto Bobbio, un eminente politólogo italiano ya fallecido, que publicó la principal enciclopedia de ciencia política que tenemos, ¿no? Entonces, imperialismo es la expansión violenta por parte de los estados del área territorial de su influencia o poder directo y formas de explotación económica en perjuicio de otros estados o pueblos subyugados. Eso existe hasta hoy. Hace un siglo existió mucho más. Por ejemplo, cuando se quitó de una parte más sutil, se quitó una parte enorme del norte de Colombia
Y es importante que ustedes sepan que Panamá de hoy era Colombia, ¿no? Estados Unidos creó el Panamá para aprovechar por 100 años el canal. Entonces, hay imperialismo de todas las maneras. Pero la idea de ciencia política realmente es expansión, violenta y a veces menos violenta, pero expansión de los estados. En bioética no, tiene un significado diferente. Significa el intento de imposiciones por medio de diferentes formas de coacción, directas o disfrazadas, indirectas, de padrões morales específicos de determinadas culturas, de determinadas regiones geográfico-políticas o de países, y hasta el uso de tecnologías ajenas a los hábitos locales en contra de otras culturas, otras regiones o otros países. Entonces, esta es la visión de bioética. Intentar determinados grupos, personas ou países cambiarem outros países por meio, né, de coacção direta ou indireta. E aqui há uma classificação. Na próxima, por favor. Eu tenho muitos trabalhos publicados exatamente sobre isso, né? E nós criamos essa classificação em 2008, num artigo que publicamos, já que se chama Moral Imperialism in Multicentric Clinical Research, né, no mundo de hoje. Existem, então, dois princípios fundamentados no direito internacional, antes de eu dar a qualificação que eu proponho. Então, quais são esses dois princípios? A não interferência de um país nas questões internas de los outros, esse é um princípio internacional, não? E segundo, o respeito por as particularidades de cada nação, de acordo com suas especificidades políticas e culturais. Países, por exemplo, com grande número de indígenas, eles têm que ser respeitados. Ustedes devem ter escuchado o que surgiu no mundo semana passada em Canadá, terrivelmente triste, não sei se já tiveram a notícia, não? Encontraram em escolas de Canadá 1.600 niños que foram mortos, niños indígenas, que estavam desaparecidos, mas em realidade foram mortos. E eram niños que estavam em escolas católicas e protestantes, ¿no? E agora os indígenas de Canadá se estão movimentando muito. Foi uma discriminação tremenda. Isso ocorreu semana retrasada, ¿no? Em Bolívia, el ano passado, derrubaram um governo e foi uma senhora aí em contra de los indígenas com uma Bíblia na mão. Agora essa senhora está na cárcel, afortunadamente, mas lamentablemente foi com o apoio da Organização dos Estados Americanos. Então, nesse sentido que eu quero poner aqui essa qualificação que vem a seguir. Os tipos de imperialismo moral. Há o direto, por intermédio, então, de interferência direta. Por exemplo, guerras de conquistas, ¿no? O conquistar tierras, conquistar áreas, conquistar economías, conquistar patentes por meio de la fuerza, patentes de la investigación, porque la investigación tiene sus patentes y hay que discutir la moralidad de las patentes, ¿no? Y la segunda característica que damos es el imperialismo moral indirecto, por medio y mecanismos más sutiles, indirectos, de ejercicio del colonialismo y de la colonialidad. Ejemplo, por medio de la colonialidad al crear dependencia tecnológica. Si tú, por ejemplo, un país fuerte vende toda una tecnología digital, por ejemplo, para un país más pequeño, periférico, que no es rico, un país pobre, ¿no? O sea, ese país se queda completamente dependiente de las tecnologías. Ese es imperialismo moral indirecto, ¿no? Especialmente cuando eso es muy caro y esa tecnología no va a llegar a la mayoría de las personas de ese país. O sea, no va a humanizar este país de manera ninguna para estar dentro del tema de nuestra conferencia aquí en el día de hoy. Y el tercer punto, que creo que es el más importante que nos interesa en esta conferencia de hoy, en este trabajo nuestro de hoy, ciencia y tecnología, limitar o controlar sus usos. Las reglas y las leyes que disponen sobre el desarrollo científico y tecnológico deben ser cuidadosamente elaboradas para, por un lado, prevenir abusos, claro, y por otro, evitar limitaciones y también prohibiciones descabidas y absurdas. El desarrollo científico y tecnológico tiene que avanzar. Y a veces algunos países ponen prohibiciones absurdas. Entonces, ni una ni otra, ni radicalización para aceptar de todo y ni radicalización para también cerrar las puertas a todo lo que es nuevo. El tema de la libertad de la ciencia, y esta frase es muy central en lo que voy a hablar para ustedes. Es mucha filosofía y yo adapté eso de Hans Jonas, ¿no? El tema de la libertad de la ciencia y de la utilización de su aplicación práctica, o sea, las tecnologías, o sea, libertad de ciencia y tecnología,
ocupa posición única en el contexto de la humanidad. El observador más atento percibe una contradicción secreta entre las dos mitades de esa afirmación, o sea, libertad y aplicación, ¿no? Porque la libertad de la investigación necesita ser apoyada en el hecho de que la actitud de investigar, juntamente, o sea, el deseo, la actitud de investigar, en conjunto con el conocimiento, esté separada de la acción, del hacer. Esto Hans Jonas separa exactamente, o sea, ciencia es la búsqueda de conocimiento, debe ser libre, y el conocimiento aplicado, este sí debe ser controlado. Entonces, vamos a ver, entonces, la ciencia separada de la acción, el hecho de investigar, la actitud de investigar, juntamente con el conocimiento, esté separada de la acción, de utilización de las descubiertas por medio del uso de las tecnologías. Porque en el momento de la acción, toda libertad tiene sus barreras en la responsabilidad, en las leyes de cada país y en las consideraciones sociales. Si las personas van a poder comprar aqueles benefícios, se vão ter acesso, se o Estado les vai proporcionar esses bienes tecnológicos, ¿no? Entonces, esta es una propuesta muy central que a mí me agrada mucho de Hans Jonas. Ciencia, entonces, vamos a reforzar eso aquí para dejar esta idea bien clara. Ciencia libre, una vez siempre que desarrollada dentro de los límites de la ética, naturalmente. Pero la tecnología está controlada, las técnicas y las formas de aplicación tecnológica controladas. O sea, filosóficamente y bioéticamente, el límite no es más técnico. Hoy se puede clonar seres humanos. Hace pocos días ahora, comemoramos 25 años del nacimiento de la ovejita Dolly, ¿no? O sea, hoy día existen vacas ya clonadas, no se desarrollan seres humanos clonados. ¿Por qué? Porque este límite es ético. O sea, el límite no es más técnico, ya se puede hacer clonación incluso humana, con mucha inseguridad, con muchos embriones mal formados, con barbaridades. Entonces, el límite es ético. O sea, yo no voy a hacer, no es porque no puedo, yo no voy a hacer porque no debo hacer. Y a eso se llama ética aplicada, a bioética. El límite, entonces, es ético en esas cuestiones. La cuestión que se impone, entonces, no es yo no voy a hacer porque no puedo hacerlo. Hoy ya se puede hacer casi todo. La cuestión es yo no voy a hacer porque no debo hacer. Por lo tanto, el límite no es técnico, el límite es ético. Ese deber está en la decisión autónoma de cada persona, de cada país, de cada hospital, de cada universidad, de cada empresa en desarrollo de sus tecnologías. Yo trabajo una línea de investigación que se llama Bioética de Intervención, que ya está con más de 100 trabajos publicados en revistas indexadas con evaluación de pares. Y una de las características de la bioética de intervención son sus 4 P's. Yo llamo de 4 P's, de piedra, de Pedro, ¿no? 4 P's para el ejercicio de una práctica ética humanizada. ¿Cuáles son estos 4 P's que se pueden utilizar perfectamente aquí en esta temática que estamos aquí discutiendo? Prudencia frente al desconocido, prevención, entendida como una virtud anticipatória de um problema que poderá ocorrer, precaução frente a possíveis danos ou iatrogênias e proteção das pessoas mais vulneráveis ou mais suscetíveis. ¿No? Prudência, prevenção, precaução e proteção. Então, são características, são P's, ¿no? de la bioética de intervenção muito úteis para o exercício de uma prática ética humanizada. Ou seja, a utilização de novas tecnologias podem seguir perfeitamente bajo la conducta ética de estos 4 P's aquí elencados. Así es preferible que los vínculos y límites de las leyes sean declinados positivamente, afirmativamente, no de prohibiciones, ¿no? Y que sea estimulada una moral autógena no impuesta, pero inherente a cada caso de uso de las nuevas tecnologías. O sea, cada caso tiene que ser evaluado éticamente, moralmente, de acuerdo con la sociedad, las cuestiones políticas, la legislación de cada país. En otras palabras, es necesario que entre sujetos ético-jurídicos no sea despreciada la contribución de aquellos que viven la dinámica propia de la ciencia y de la técnica, que son los investigadores, los científicos, sin delegar todavía solamente a ellos
decisiones que dicen respeto a todas las personas indistintamente. O sea, los cientistas no tienen poder moral y tampoco ético para decidir lo que es bueno o malo para las personas. Las personas tienen que participar en estas discusiones. Es esto que una bioética comprometida socialmente, ¿no? Y éticamente y humanamente debe defender. Entonces, estamos terminando, quase. Para evitar la colonización, la colonialidad indiscriminada y el imperialismo moral, con uso abusivo de las tecnologías y consecuente deshumanización en el seno de la sociedad, todo este es el tema de nuestra intervención aquí, es indispensable que el control de la utilización de las nuevas tecnologías sea social, político-social, por medio de las representaciones sociales y democráticas en los diferentes países. Desafortunadamente, en el mundo de hoy se constata un fuerte maniqueísmo entre endiosamiento de la ciencia y de las tecnologías, o sea, ay, la ciencia puede todo, la vacuna va a... No. Y versus demonización de la ciencia y de las nuevas tecnologías. Aquí en mi país, el propio presidente de Brasil está demonizando la vacuna. El tipo no se vacunó hasta hoy. Imagine qué ejemplo que da el máximo directivo de un país que no voy a vacunarme porque yo no creo en vacunas. Es lamentable. O sea, es la demonización de la ciencia por la ignorancia, por supuesto. Transformaciones profundas en las legislaciones nacionales derivadas del desarrollo científico y tecnológico son difíciles de llevar a cabo, ya que el resultado moral de la modernización no ha sido capaz de articular la agenda moderna del respeto a la autonomía de las personas, cada uno decidir sus caminos, con el ideal aristotélico de la felicidad, poniendo en peligro la supervivencia de la población más pobre y hasta del planeta en su conjunto, por problemas ambientales. Las consecuencias de la alianza entre ciencia, tecnología y economía, en un contexto de liberalismo político y de un capitalismo sin límites, trajeron sin duda progreso, desarrollo, riqueza y libertad política, pero solamente para una parte del mundo, generando pobreza, subdesarrollo y desigualdades, deshumanización de sus otras 2/3 partes que no tienen acceso a los beneficios de ese desarrollo científico y tecnológico. Consideraciones finales, son 2, 3 slides y termino. En resumen, uno de los problemas relacionados con toda la temática aquí debatida no está en la utilización o aplicación de nuevas metodologías o nuevas tecnologías propuestas, pero en el control, caso a caso, y de modo contextualizado, de cada una de estas novedades tecnológicas que nos llegan todos los días y que muchas veces no hay preocupación si van a humanizar o deshumanizar los medios a donde van a ser aplicadas. Ese control debe llevar en cuenta, además de razones de seguridad, el contexto político-social de cada comunidad, de cada lugar, de cada país. Es indispensable que ese control, por lo tanto, ocurra en un nivel diferente a los controles científicos y tecnológicos. El control es ético, como ya hablamos. El X de la cuestión, por lo tanto, está en el hecho de que dentro de una escala hipotética de valores vitales para la humanización de la vida, de las poblaciones aquí del planeta Tierra, la ética ocupa una posición diferenciada en comparación con la pura ciencia y la pura ética. Ni anterior a la ciencia, ni posterior, ni superior, ni inferior. Simplemente diferenciada. La ética es diferenciada, tiene una posición diferenciada de la pura ciencia y la pura ética. No es que sea más importante, pero por ser diferenciada, tiene que ser respetada y llevada en consideración. La última, por favor. Creo que es la última. Además, no, hay más una. Además de su importancia cualitativa en el caso, la ética sirve como un instrumento preventivo y de prudencia contra abusos actuales y futuros que vengan a proporcionar lucros, ganancias abusivas para pocos, en perjuicio de la deshumanización, de la exclusión y sufrimiento para la mayoría, o por lo menos la gran parte de la sociedad, y del propio desequilibrio ambiental que puede volverse irreversible. La ética sobrevive sin la ciencia y las tecnologías. Su existencia no depende de ellas. La ciencia y el uso de las tecnologías, al contrario, no pueden prescindir de la ética para que tengamos un mundo mejor, más humano y con menos injusticia. Y muchas gracias. Y ahora me pongo a la disposición de ustedes porque seguramente levanté muchas cuestiones aquí. Gracias.
Muy bien. Hay unos comentarios en el chat. Doctor Boney, yo quiero preguntar con respecto a la forma en que debemos de interpretar el nombre de consulta en el contexto de una relación médico-paciente, cuando ésta se emite o se realiza a través de una plataforma en donde solamente hay imágenes y sonidos, no hay una exploración del paciente. Debe llamarse consulta y esto puede considerarse que está respetando la humanización de la tecnología que se propone. Mira, yo creo que, en primer lugar, es obvio que hay un distanciamiento natural entre el profesional y el paciente. Como estamos nosotros dos, ustedes ahí en México y yo aquí en Brasil. Ahora, una vez que esta nueva tecnología permite mejorar la vida de personas, permite accesibilidad a muchas personas con disminución de costos para estas personas y una accesibilidad mayor, yo creo que es fundamental, mismo a la distancia, que el profesional tenga una relación de mucha aproximación, hacer un esfuerzo especial de aproximación, de humanización, yo llamo de oxigenación, de humidificación de esta relación, mismo que sea por medio de digital, ¿no? Claro que no es la misma cosa, usted sabe de esto. Ahora, no vamos a demonizar esta novedad que tenemos, ¿no? En el sentido que es excluyente, no. Yo creo que cada país tiene que dejar bien claro, los colegios médicos, por ejemplo, dejar bien claro sus proposiciones y la actuación de los profesionales en términos de cómo se debe llevar estas secciones, ¿no? El tema que yo abrí fue un tema más amplio, macro, y usted me hizo una pregunta más micro de la relación personal, profesional, y muy importante, porque es un tema muy actual en México y aquí en Brasil también, y está en todas las discusiones. Pero yo creo que sí, que puede ser ético, sí, creo que es ético, sí, pero el profesional debe procurar, más que todo, ¿no? Hacer un esfuerzo especial en el sentido de aproximación con su paciente. Buenas tardes, gracias, excelente ponencia. Me hace muy feliz escuchar este tipo de planteamientos en este diplomado, de verdad, es fascinante. La pregunta sería la siguiente: ¿qué tan cerca está una bioética global creada desde una episteme hegemónica occidental de caer en prácticas relacionadas a un imperialismo moral indirecto, como usted lo plantea? Es decir, ¿cómo la bioética se aleja de ese posible imperialismo moral indirecto y cómo evitarlo en tal caso? Discúlpeme, pero yo no creo que la bioética se aleja de ese imperialismo moral. Yo creo que hay muchos bioeticistas pagados por laboratorios en muchos países, principalmente en países avanzados, pero también en países periféricos, ¿no? La bioética ya ayudó a muchos laboratorios internacionales, por ejemplo, a desarrollar investigaciones del doble estándar de investigación en África, y aquí en Latinoamérica y en República Dominicana. Entonces, no es que la bioética sea santa, hay demonios en la bioética. Y en la bioética global hay más demonios todavía. Aquí en Latinoamérica tenemos un movimiento, la doctora Marta Marcela conoce, ¿no? Que estamos trabajando en las epistemologías del sur. No queremos más mirar de abajo hacia arriba. Queremos mirar el norte horizontalmente, igualmente. Yo voy a muchos encuentros internacionales. Yo, por 8 años fui miembro del Comité Internacional de Bioética de la UNESCO y tuve peleas durísimas para que usted, caro amigo Álvaro, ¿no?, que hizo la pregunta, se dé cuenta, cuando discutimos uno de los artículos de la Declaración Universal de Bioética, que estamos profundizando en la Comisión Internacional de Bioética de la UNESCO en París, ¿no?, el tema de la vulnerabilidad humana, ¿no? Querían poner como vulnerables, la definición de vulnerables, los representantes, son 36 miembros en esta comisión, son solamente 5 de América Latina. Son por países, no son políticos, son investigadores, ¿no? Querían poner como vulnerables los viejos, los niños, los indígenas, estas cosas, ¿no? Y yo luché mucho, empecé a defender que existía, era ahí en el contenido de la declaración, el documento que estamos profundizando, por ejemplo, el concepto de vulnerabilidad social. Me dijeron, no, esto no existe.
Y fue una pelea. Yo tuve que decir, bater la mano en la mesa y mira, si ustedes no me aceptan, son 35, incluso algunos de Latinoamérica, ¿no? Yo exijo que aparezca como voto inseparado mío que entre el vulnerable social, que es el pobre, es alejado del desarrollo científico y tecnológico, la persona que no tiene acceso a nada, ¿no? Entonces, con eso se asustaron un poco y entró entonces la expresión vulnerable social. Entonces, vea, la bioética global, para mí, yo escrevi, hay una enciclopedia de Global Bioethics, de Henk ten Hare, que es mi amigo personal. Yo escribo tres o cuatro verbetes en esta enciclopedia of Global Bioethics. Pero yo mismo tengo mis críticas a esta expresión de bioética global. Yo prefiero hablar de una bioética hoy sureña, del hemisferio sur. Estoy trabajando el tema temas como colonialidad, crítica del imperialismo moral y básicamente la bioética de intervención, que es una epistemología del sur, ¿no? Es una de las epistemologías del sur. Incluso el querido filósofo argentino que vive ahí en México hace mucho, perdón, ahora estoy con su libro aquí, que es... estoy con un problema de bloquear la edad, bloqueo de nombres. Ética de la Liberación, el autor de Ética de la Liberación. Bueno, él hizo comentarios muy interesantes respecto de esta visión más crítica, periférica, en contra y crítica de esta idea de bioética global muy hegemónica, ¿no? Claro que todos los conocimientos muy buenos construidos por siglos y siglos del norte, tenemos que aprovecharlo, pero no podemos hacer una importación acrítica de estos paquetes éticos que llegan de otras latitudes, ¿no? Porque son personas que tienen otras culturas, otras visiones morales. Entonces, nosotros, lo que habló la doctora Marta Marcela en el inicio, tenemos que mirar nuestros problemas con nuestros ojos y no con ojos de otros hemisferios, y pensar nuestros problemas con nuestros cerebros y no con cerebros de lugares ajenos, con otras visiones morales, culturales, religiosas, etc. Entonces, tenemos que construir nuestras bioéticas. Yo no creo que exista una bioética, son bioéticas del plural, ¿no? Y en este plural vamos a combatir estas deshumanizaciones que existen en muchos momentos, en muchas cosas. Y la bioética en muchos momentos fue utilizada así como herramienta para homologar abusos en muchos lugares. Sí, muchas gracias, muy amable. Doctor Bolli, tanto gusto y felicidades. Muchas gracias por su exposición. La verdad, la disfruté muchísimo. Y sobre todo porque ha tocado un tema que a mí me ha tenido inquieto, que es esta cuestión de la moralidad frente a la ética. Sobre todo cuando se prevé este escenario de un imperialismo moral. Suena fuerte el concepto. Y cómo, por ejemplo, cuando estudiamos un curso de bioética o algún seminario o alguna plática, siempre hay esta como exposición de principios, ¿no? Principios bioéticos, que el principio de solidaridad y que el principio terapéutico y de globalidad y todo esto. Y da más la sensación de que los cursos muchas veces son como más de biomoral, no bioética, sino una biomoral. Entonces, doctor, me gustó mucho cuando usted comenta que hay que ir por caso y tomar en cuenta la contextualidad, y eso a mí me suena más propicio a una bioética que una biomoral, que es la que muchas veces estamos más acostumbrados. Ya de esto me dio ya escuché una respuesta a lo que ahorita comentaba, a la pregunta anterior, a la mía, pero nada más quisiera aquí dejar mi pregunta en cuanto a qué corrientes filosóficas actualmente pueden ser más ad hoc a lo que es esta visión de bioética del caso por caso contextualizado y no caer en una biomoral donde insistimos con ciertos principios ya preestablecidos, ya preestablecidos y preenseñados y prememorizados y dar lugar a nuevas vertientes, pero ¿qué visión filosófica actual es la que nos pudiera acercar más a esta contextualización del caso por caso? Gracias, doctor. Gracias a ti por la pregunta y por la intervención. Muchas gracias a todos. Un abrazo a todos ahí. Un grupo grande, son 50 personas. La contradicción es la siguiente, básicamente, ¿no? La ética es universal. No es universal. No puede ser universal. Porque entonces tendrías un padrón ético para todos los lugares, para todas las personas, para todas las culturas, las religiones. Y eso no es verdad.
Entonces, nosotros no trabajamos más con esta visión de universalidad de la ética, sino con la pluralidad moral. O sea, la bioética que nosotros trabajamos aquí en mi universidad y en general la red bioética UNESCO está trabajando con esta visión de respeto a la pluralidad moral, a cultura indígena, a cultura de los negros, la religiosidad, etcétera, etcétera. Es una manera más dinámica y más equilibrada de se vivir en paz de una manera armónica, ¿no? Entonces, mira, lo que nosotros estamos haciendo, y yo recomiendo, son sugestiones naturalmente, es que las personas de los diferentes países trabajen con sus autores, sus propios filósofos. México tiene una cantidad de filósofos. Hace poco murió un querido amigo, León Olivet, un gran filósofo mexicano que fue mi amigo, querido. Tenemos capítulos de libros, tengo un capítulo de libros, capítulos míos en sus libros, ¿no? Y entonces la idea es trabajar exactamente en nuestros autores. Por ejemplo, hay un autor brasileño, Paulo Freire, que es un pedagogo, educador, ¿no? Muy importante en todo el mundo, trabajó en Estados Unidos, en China, India, etcétera, etcétera. Actualmente es odiado por el actual gobierno brasileño, tiene odio a Paulo Freire, ¿no? Una muchacha hizo, una pedagoga hizo su tesis doctoral conmigo, la bioética en Paulo Freire. Paulo Freire no hablaba en bioética, pero tiene pedagogía de la autonomía, pedagogía de la liberación, pedagogía del oprimido. Paulo Freire era un bioeticista, ¿no? Una persona, autores mexicanos, grandes romancistas mexicanos, ¿no? Zea, bueno, tantos que ustedes tienen. Entonces, yo creo que cada país tiene que procurar sus raíces morales, culturales, para poner esto en el campo de la ética y proponer entonces su bioética. La bioética de acuerdo con sus raíces. Creo que este es el gran desafío, ¿no? Claro que existe, la declaración de la UNESCO son 15 principios. No discriminación, no estigmatización, ¿no? Respeto a la vulnerabilidad humana y la integridad personal, beneficios compartidos del desarrollo científico y tecnológico, ¿no? El respeto con las generaciones futuras, con la biosfera y con la biodiversidad, justicia, igualdad y equidad, ¿no? Entonces, solidaridad y cooperación. La solidaridad en el mundo de hoy es solidaridad exploratoria. Son grupos de solidaridad entre comillas, que dicen que van a ser solidarios, mas na realidad después ganan. La Fundación Gates. La Fundación Gates invirtió 178.000 millones y ganó más de 450.000 millones en los países periféricos en el año 2018. Eso está escrito. Entonces, ¿qué tipo de filantropía es esto? ¿Qué tipo de solidaridad? Entonces, hay que buscar visiones críticas. Esta es la bioética que yo defiendo, la bioética crítica con raíces en los países. Y creo que, por ejemplo, en la región de Latinoamérica tenemos muchos puntos en comunes entre nuestros países, mucho más con de países lejanos, de otras latitudes, de otros idiomas, etcétera, etcétera. Gracias por la pregunta. Agradecemos mucho su excelente participación, doctor.